Gloria a Dios. Despertando a los valientes es el título de este sermón en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero hablar en primer lugar buscando a la gente de guerra. Amén. El versículo 9 de nuestro texto, Joel 3, versículo 9 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Buscando a la gente de guerra esta noche. El profeta Joel está haciendo un llamado, ¿verdad? Dios a través del profeta haciendo un llamado. Dice: proclamad guerra. Este es un llamado, gloria al Señor. Aleluya. Tal vez, hermanos, en este tiempo, si usted ha visto las noticias, se dará cuenta que, amén, está a punto quizá de estallar una guerra allá en esa área en el este de Europa, Ucrania, Rusia, más bien Rusia contra Ucrania, y los aliados de Ucrania son los países de la OTAN, algunos países de Europa y Estados Unidos. Bueno, prácticamente, ¿verdad? Quizás está a punto de desatarse un conflicto ahí, un conflicto militar. Y esto, ¿verdad? Es como estar proclamando una guerra en esa parte del mundo. Aunque Estados Unidos, ¿verdad?, acusa a Rusia, ¿verdad?, de que ellos están actuando mal. Sin embargo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está diciendo que Ucrania no cumplió con un tratado. Y por eso ellos están tratando, ¿verdad?, de meterse a Ucrania y hacerles ver que ellos necesitan cumplir ese tratado que habían firmado unos años atrás. Pero aquí está, ven, algo que muy importante, hermanos, que vemos aquí en nuestro texto. Hay una proclamación de guerra, gloria al Señor. Y escúcheme bien, la iglesia de Cristo enfrenta una guerra, una batalla. ¿Cuántos están conscientes de esto? Amén. Desde la caída de Adán y Eva, Dios proclamó una guerra por las almas perdidas. Y esa escritura es muy poderosa en Génesis. Vamos a ver a Génesis capítulo 3, vea conmigo, versículo 15, este versículo que habla de que iba a haber un conflicto por los siglos, ¿verdad?, por delante. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Escuche bien, aquí Dios está diciendo, ¿verdad?, que iba a haber un conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. O sea, que está hablando aquí el Señor, que habrá un conflicto entre los descendientes de Eva y entre los descendientes de la serpiente. ¿Quiénes eran los descendientes de Eva? Bueno, hermanos, los descendientes de Eva somos nosotros, los seres humanos. Y los descendientes de la serpiente, ¿quiénes son? Los demonios. Y Dios dice: habrá un conflicto, habrá una guerra entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas esta noche. Después, unos miles de años después, Dios, tomando forma humana en la persona de Cristo, estuvo en el huerto de Getsemaní en oración antes de ser crucificado. Proclamó una guerra contra el diablo y sus demonios por las almas perdidas. Vamos a leer ahí en el libro de San Lucas, capítulo 22, por favor, versículos 40 al 44. Dice de esta manera la palabra de Dios, gloria al Señor. San Lucas 22, 40 al 44. Vean conmigo cuánto lo tienen. Aleluya. Dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, gloria al Señor. Aquí Jesús está, hermanos, orando una oración, dice, de tal manera que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hoy él estaba en una lucha, estaba en una batalla. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Estaba en una batalla. Entonces, aleluya, es una guerra. Es una guerra. El profeta Joel declara: vengan todos los hombres de guerra. O sea que Dios está llamando y buscando gente de guerra, ¿verdad? Gente que tome las cosas de Dios en serio. Gente que tome las armas de guerra
para arrebatarle almas al enemigo. Aleluya. Por eso nuestro texto está hablando de una proclamación de guerra. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra, dice la Escritura esta noche. Proclamen esto entre las naciones. A veces la gente de guerra no son los que aparentan ser. Muchas veces son los menos, ¿verdad? Los que menos pensamos. Gente sencilla, gente, ¿verdad? Que quizás no tiene muchos talentos, pero es gente fiel. Gente sin muchos talentos, pero con un gran corazón por la obra de Dios. Y esa es la gente, gloria al Señor, ¿verdad? Que permanece fiel y permanece en la batalla, gloria a Dios, en la línea de batalla esta noche. Y eso, amén, es algo tremendo cuando, aleluya, hay un grupo de gente, ¿verdad? Que no tiene quizás muchos talentos, que no tiene quizás mucha sabiduría, pero es gente que entiende el propósito y que oran y están orando y están, amén, peleando la batalla, amén, haciendo la obra de Dios y yendo hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Y Dios necesita gente así. Dios necesita gente que estén constantes, amén, firmes, gloria al Señor. Me recuerda a un hermano en Mazatlán, ¿verdad? El año pasado falleció, él partió a la eternidad, pero era un hermano que siempre estaba en la oración en las mañanas. Siempre estaba en la oración en las mañanas, gloria al Señor, aleluya. Era alguien, ¿verdad? Que siempre estaba intercediendo, seguramente intercediendo, ¿verdad? Por mi pastor, por las iglesias hijas, por la iglesia, por la gente. Oh, eso es algo tremendo. Yo le puedo inclusive hablar, amén, acerca de mi mamá. Ella, amén, es alguien que, gloria a Dios, es alguien que siempre está, amén, en la batalla, gloria a Dios, orando en los evangelismos, siempre está tratando de estar ahí. Y es algo tremendo contar con gente, gloria a Dios, aleluya, amén, que van a estar dispuestos a estar ahí firmes. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Hombres y mujeres, no importa si tienen o no tienen talentos, pero que tienen un corazón para estar en la batalla. O sea, pueden escuchar, aleluya, la voz de Dios, el llamado de Dios, amén, el llamado del pastor a estar en la batalla. Y eso es algo tremendo. David tenía 30 valientes, amén, él tenía hombres valientes que siempre estaban con él. Segunda de Samuel capítulo 38, no lo vamos a leer, pero pueden leerlo en su casa, del versículo del 8 al 39. Pero David, hermanos, tenía 30 hombres que siempre estaban con él, 30 valientes. Y eran hombres, ¿verdad?, que estaban siempre dispuestos, porque entendían el plan y entendían la batalla esta noche. Por eso, aleluya, esto es una proclamación de guerra. Segundo lugar, vamos a ir a un segundo lugar, forjando las espadas. El versículo 10 de nuestro texto, Joel 3:10 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Forjando las espadas. Esta es una expresión que nos muestra la necesidad de fabricar armas para entrar a la batalla. Lo que está diciendo aquí el profeta está hablando a gente que quizás no tiene armas, ¿verdad? Pero que sus herramientas las pueden convertir en armas. Aleluya. Forjad espada de vuestras hoces, de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, dice. En la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, la gran mayoría de los mexicanos involucrados no eran soldados. Muchos de ellos eran campesinos, eran granjeros, no tenían rifles ni cañones, pero usaron sus propias herramientas de labranza para pelear contra los franceses, sus machetes, sus hoces, sus mazos. Ellos usaron, hermanos, no tenían rifles, a muchos se les dieron rifles, pero los rifles no alcanzaron para todos. Así que el general Ignacio Zaragoza le dijo: usen sus machetes, usen sus hoces, usen sus mazos. Y ellos con esas herramientas, con esas armas de labranza, hermanos, o herramientas de labranza, ellos enfrentaron a los franceses esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Enfrentaron a los franceses. Es que estamos hablando de forjar las espadas. Forjar las espadas es una poderosa expresión esta noche. Usted y yo tenemos una espada. ¿Cuántos tienen una espada esta noche? Amén. La Biblia, ¿verdad? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amén. Cada cristiano debe tener una espada.
Pero no solamente tenerla, sino usarla. Usar la espada del Espíritu. No solamente tenerla ahí guardada, ¿verdad? Ahí llena de polvo durante la semana y solamente traerla a la iglesia. No, se trata de usar la espada. Todos los días hay que usarla. Aleluya. Somos llamados a usar la palabra de Dios, a aplicarla en nuestras vidas y a declararla en contra de todo ataque del enemigo. Vamos a leer Efesios capítulo 6, vea conmigo, Efesios 6, 17, dice así: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la espada, hermano, que usted y yo tenemos. En el libro de Romanos capítulo 9, versículo 6, también encontramos estas palabras, Romanos 9, 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Está hablando, ¿verdad?, que la palabra de Dios no va a fallar. Hermano, la palabra de Dios no falla esta noche. El cristiano es llamado a usar bien la palabra de Dios, a no ser avergonzado por sus enemigos. El apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, por favor, vea conmigo versículos 14 al 16, dice 2 Timoteo 2, 14 al 16, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, dice, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Escuchen bien lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Él está diciendo que debe tener cuidado cómo usas la palabra de Dios. Debe de saber usar la palabra, debe de saber usarla, gloria al Señor, aleluya, correctamente. No caigas en contiendas, le dice. No caigas, ¿verdad?, en contiendas sobre palabras, porque eso para nada aprovecha, sino para perdición de los que te escuchan. O sea, hermanos, usted y yo como cristianos no debemos de estar contendiendo con la Biblia, con la palabra. La Biblia no es para estar contendiendo, para estar llegando a contiendas, a pleitos. No es para pelear, la palabra no es para pelear. La palabra de Dios es para usarla correctamente y para que la gente se salve a través de la palabra. Cuando dicen amén. Amén. Ni siquiera Cristo peleó con el diablo, con la palabra de Dios. Cristo declaraba la palabra. Entonces dice, aleluya, que debemos de procurar con diligencia de usar bien la palabra de verdad. El cristiano es llamado a usar bien la palabra de Dios, a no ser avergonzado. Tienes que saber usar correctamente tu espada. Tienes que hablar la palabra para salvación y restauración. Evita, dice, profanas y vanas palabrerías, porque esto conduce más y más a la impiedad. Entonces tenemos que saber usar la espada del Espíritu esta noche. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, vean conmigo ahí, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios es útil para enseñar, ¿verdad? Para instruir, para redarguir, para corregir. No es para destruir, no es para caer en contienda, sino es útil, hermanos, para edificar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Ayer o antier estaba viendo un video, ¿verdad?, de una canción de rap. Un rapero que se conoce como los apóstoles del rap. Este rapero, ¿verdad?, resulta que hacen un video de una canción entre un cristiano y un homosexual. Es un debate la canción, pero resulta que él, el vocalista de Apóstoles de Rap, sí contiende, el otro sí es un homosexual. O sea, sí es un homosexual, no es algo actuado. En realidad es un homosexual. Resulta que es su hermano es homosexual, su hermano en la sangre, y graban este video donde hay una contienda, hay un debate, ¿verdad?, entre él y el homosexual, y cada quien defiende su postura. Obviamente él defiende la postura de la Biblia, pero el otro defiende la postura de la comunidad gay.
Y la realidad, hermano, es que al final no llegan a ningún acuerdo, no hay una conclusión en esa canción. Porque al final, ¿verdad? Este rapero lo acepta tal y como es al homosexual y al último le da un abrazo y lo acepta tal y como es. Y yo digo, bueno, esto no edifica, esta canción no edifica. Esta canción, al contrario, es como darle más alas a la comunidad LGTB. Porque el homosexual habla de sus derechos que él tiene. Bueno, esto es algo terrible, hermano, lo que pasa muchas veces cuando no se usa bien la espada del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nuestro texto habla la palabra forjar. Forjar dice, ¿verdad? Forjar espada de vuestros asadones. La palabra forjar significa dar forma a un metal a golpe de martillo. Utilizando un martillo y fuego, el forjador puede darle forma a los metales en las aleaciones. Así que no solo es forjar espada, sino forjar nuestras propias vidas para el propósito de Dios. Aleluya. Para los planes que Dios tiene para nosotros, para los planes que Dios tiene para usted, para los planes que Dios tiene para cada cristiano, para cada hijo de Dios, para cada persona, ¿verdad? Que viene a las iglesias y empieza a servir a Dios. Se tiene que forjar su vida, pero en los propósitos de Dios en esta noche. ¿Cuántos están aquí esta noche? Así que, hermanos, estamos hablando, ¿verdad? De ese forjamiento que debe de venir. Y por eso yo quiero hablar en tercer lugar, despertando a los valientes. Porque nuestro texto está hablando acerca de despertar a esos valientes. Vamos a leer, aleluya, Joel 3, versículo 9. La segunda parte dice, despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Versículo 11 y 12 dice así: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Aquí está hablando, ¿verdad?, de un despertamiento. Amén. Aquí el asunto está en que hay cristianos que no se miran como capaces de lograr cosas en Dios. La Biblia dice, hermanos, que en Dios haremos proezas. Pero muchos hijos de Dios luchan mucho con la inferioridad. Se descalifican a sí mismos. Pasan y pasan los años y no despegan. O sea, amén, no pueden, amén, levantarse. Amén, hay algo que los detiene. Y dice, despiértense los valientes, despiértense. ¿Cuántos están despiertos esta noche? Amén. Aleluya. Usted que nos mira en internet, usted necesita despertarse para Dios. Hay cristianos que se miran a sí mismos como los 10 espías enviados por Moisés a reconocer la tierra prometida. Hablamos de eso el domingo, poquito. Esos 10 espías, hermanos, que regresaron y le dieron un reporte negativo a Moisés y le dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Nosotros éramos como langostas. Vimos ahí, amén, a los hijos de Anac, gigantes, dice. Y nosotros éramos a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Y hay cristianos que se sienten así. Hay hijos de Dios que se sienten así. El pastor los reta a creer, a tomar un ministerio, a participar en la iglesia, pero parece que están como adormecidos esta noche. Aleluya. Cuando yo era nuevo converso, que escúcheme bien, mi suegro, el pastor, él nos retaba a alcanzar cosas grandes para Dios. Amén. Él nos retaba y yo lo escuché y yo creí en eso. Yo creí en lo que él predicaba. Yo me empecé a involucrar rápidamente en ministerios. Yo no sabía nada de música, pero yo dije, yo voy a aprender, yo quiero tocar, yo quiero cantarle a Dios. Y yo, hermano, me puse, amén, sin tener nadie que me enseñara. Yo me ponía todos los días, horas con la guitarra, horas. Aleluya. Y yo veo muchas veces, ¿verdad?, que hay cristianos en las iglesias que tienen la oportunidad. Ahorita es mucho más fácil que aprendan y nomás no. Es mucho más fácil. Antes no había internet, no había tutoriales, nada de esto. Yo aprendí a puro oído. A puro oído sacaba las canciones, los tonos, los acordes, todo eso. Pero aquí se trata, hermano, de despertar a los valientes. Yo espero, gloria a Dios, que de esta iglesia despierten valientes. Despierten
y se involucren y hagan algo, gloria al Señor, aleluya, para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Efesios capítulo 5, Efesios, vea conmigo, capítulo 5, versículo 14, dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano, hermana, hay un valiente que necesita ser despertado en su vida esta noche. Un valiente que necesita resurgir como el ave fénix. Aleluya. Hay un valiente que necesita salir, porque dice nuestro texto: diga el débil, fuerte soy. Hay un valiente en cada uno de nosotros. Muchos dicen: yo no puedo, que lo haga otro. Aleluya. Es que nadie, hermanos, llegamos al Señor, ¿verdad? Preparados. Todos llegamos con muchas deficiencias. Todos llegamos por primera vez a los caminos de Dios con muchas deficiencias, con muchas fallas de carácter, con muchas situaciones difíciles. Pero tenemos que hacer a un lado todo eso y creer que Dios nos puede usar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Moisés así estaba cuando Dios lo llamó al ministerio. Moisés decía: esto no es para mí, Señor, yo no puedo. Que envía otro, Señor. Dios le dijo: quiero que vayas a Egipto y saques a mi pueblo de ahí, lo liberes. Quiero que vayas y hables con Faraón. Hermanos, Moisés, imagínense, era un ciudadano común yendo delante del hombre más poderoso del mundo, que inclusive lo tenían como Dios. A Faraón le decían Faraón Ra. Ra significa el sol. Así que a Faraón lo tenían como el Dios Sol. Así que imagínense, Moisés, Dios le dice: quiero que vayas con Faraón y entres al palacio y le digas que deje ir a mi pueblo. Imagínense, es como si Dios, ¿verdad?, nos dijera, o alguien, ¿verdad?, le dijera de alguna iglesia: quiero que vayas y hables con Vladimir Putin o con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y le digas que no bombardee esa parte de. Imagínense, así estaba Moisés. Vamos a ver ahí en Éxodo capítulo 4, por favor. Moisés tuvo que despertar, o más bien Dios tuvo que despertar el valiente que había en Moisés. Y vaya que lo despertó. Vamos a leer ahí Éxodo 4, versículos 10 al 14. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que vi al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Señor, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Aquí está Moisés, hermanos, ¿verdad?, con un espíritu de inferioridad, y Dios tratando de despertar el valiente que había dentro de él. Muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros para despertar ese valiente que hay dentro de nosotros. Hay cristianos que ni siquiera se animan a dar su testimonio porque tienen miedo, por temor. Ni eso. Entonces se tiene que tratar con eso esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Así está Moisés, ¿verdad? Y finalmente Dios despierta en él ese valiente, y sabemos lo que sucedió. Al final Moisés y Aarón lo acompañan y van y enfrentan a Faraón. Amén. Muchas veces hasta que Faraón los deja libres. Aleluya. Ahora, el otro aspecto aquí, hermanos, iglesia, es que muchos son despertados, y el valiente que despierta en ellos lo usan, pero para irse al mundo, y no lo usan para el servicio de Dios. Hay gente que viene a las iglesias acomplejados, con muchos temores, ¿verdad?, con inferioridad, con traumas. Dios los salva, los toca, los restaura, y de repente se van, se resbalan, y allá andan haciendo y deshaciendo. Qué tristeza, ¿verdad?, que el valiente que ven ellos despertó, pero despertó para hacer y deshacer en el mundo. Lo que no habían hecho antes de ser cristianos, antes de venir a la iglesia, lo andan haciendo ahora. Aleluya. Pero aquí se trata, hermano, de despertar ese valiente
para ir adelante en los propósitos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aquí se trata, ¿verdad?, de lo que Dios puede hacer en este tiempo. Gloria al Señor. Aleluya. Para Dios, para los propósitos de Dios. Hay gente que Jesús sanó en los evangelios y mucha de esa gente no lo siguieron, no le sirvieron. Entre ellos tenemos a los leprosos. Usted sabe, aleluya, 10 leprosos vinieron delante de Jesús y Jesús, ¿verdad?, aleluya, les dijo lo que tenían que hacer. Le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote y lleven la ofrenda que ordenó Moisés. Y dice que mientras ellos iban, ¿verdad?, a la sinagoga, que se dieron cuenta de que ya estaban libres, sanos de la lepra. Eran 10, pero dice la Biblia que solo uno de ellos regresó con Jesús a darle gracias. Y cuando Jesús lo mira, le dice: ¿qué no eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Bueno, los otros 9 se fueron, ¿verdad?, a darle vuelo a lo malo, al pecado. Ya estamos sanos, órale, a darle con todo el mundo. Solo uno regresó para servir a Cristo. Solo uno. Entonces, hermano, hay gente que Jesús sanó y muchos de ellos no le sirvieron, otros sí le sirvieron. Y aquí se trata, ¿verdad?, de que si el Señor despierta ese valiente que hay dentro de cada cristiano, ese valiente debe despertar, pero para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y aquí el llamado del profeta Joel es ese: aleluya, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Y lo dice el versículo 12: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar. Aquí está hablando pues entonces de despertar a los valientes. Y de eso se trata esta noche, iglesia, gloria a Dios. De despertar, aleluya, a los valientes, gloria al Señor. Es un llamado, ¿verdad? Quizás usted que está viendo esta predicación en internet, usted necesita despertar ya de ese sueño aletargado en que ha estado viviendo durante estos meses o años para servir a Dios. Despiértese valiente, pero para que usted sirva a Dios. Hay que despertar a ese valiente para que se involucre en las cosas de Dios. Aleluya. Porque de eso se trata esta noche, gloria al Señor. Proclamad eso entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios. Gracias, gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. ¿Por qué no inclina su rostro y cierra sus ojos por unos momentos en reverencia a Dios esta noche? Ojos cerrados, rostro inclinado. Usted que está viendo esta predicación en internet, quiero decirle, yo he hablado acerca de despertar a los valientes. Hay un valiente en cada corazón, en cada persona, pero aquí estamos hablando de los propósitos de Dios, no para hacer cosas malas, sino para hacer la voluntad de Dios. Despertar ese valiente para que haga la voluntad de Dios esta noche. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, muy valiente para perseguir cristianos, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, se convirtió en un valiente, pero para Dios, para los propósitos de Dios. Yo estaba complejado, lleno de traumas y complejos, pero cuando yo escuchaba al pastor predicar acerca de retos, aleluya, yo dije: Señor, yo quiero servirte, yo quiero que uses mi vida, Señor. Quiero servirte, quiero aprender a tocar instrumentos, quiero hacer, Dios, todo lo que se pueda para servirte a ti. Y hermanos, ese valiente empieza a resurgir. Hay gente, gloria a Dios, que inclusive pueden pasar años y pueden estar ahí todos acomplejados en las iglesias, llenos de temores, ni siquiera pueden pasar años y ni siquiera se animan a dar su testimonio. Tienen miedo, tienen temor, hay un espíritu de inferioridad en ellos. Se trata de romper eso, hermanos, iglesia. Se trata de romper ese espíritu de inferioridad y que ese valiente salga.
aleluya, para servir a Dios. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, dice la palabra. Así que en esta noche, gloria al Señor, aleluya, vamos a orar, hermanos, gloria a Dios. Vamos a orar, gloria al Señor. Necesitamos valientes en esta iglesia, necesitamos valientes en este lugar, porque los valientes arrebatan el reino de Dios, el reino de los cielos. Así que vamos a orar en esta noche. Póngase de pie. Vamos a abrir el altar en esta noche, porque no viene aquí al frente, y vamos a orar, iglesia, aleluya. Vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdame a que ese valiente que hay en mí se despierte. Quita de mí la inferioridad, tal vez complejos, inferioridad, temores en su vida, hermano, hermana. Dígale a Dios, pídale a Dios que quite eso que quizás está, amén, obstaculizando su vida para que usted fluya en los propósitos de Dios. Vamos a orar en esta noche. Levante su voz y ore a Dios con todo su corazón. Aleluya. Vamos a orar juntos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, gracias, Cristo, gracias, Señor, te alabamos. Recibe la alabanza, recibe la gloria. Yo te pido, Dios, que pongas tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, sobre tu pueblo en este lugar, sobre aquellos, Señor, que están viendo esta predicación. Espíritu Santo, toca sus corazones. Quita, Señor, toda inferioridad, todo espíritu de cobardía, todo espíritu de temor. Quítalo, Dios. Trae ese espíritu de avivamiento, ese